Buenas noches, doctor Celso Saavedra. El motivo del presente video es para exponer una sentencia del Tribunal Constitucional. El caso es simple. Se trata del señor Gonzalo Costa y la señora Marta Ojeda, ¿sí? Que estos señores eran trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tumbes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es que estos señores interponen un recurso de amparo ante la Sala Especializada en lo Civil. ¿Por qué interponen este recurso, estimado doctor? Porque estos señores se ven afectados, ¿no? Se ven afectados por una resolución de alcaldía que los destituye de su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta Sala Especializada en lo Civil, el recurso de amparo de estos señores lo declara improcedente. ¿Qué hacen estos señores? Interponen un recurso extraordinario, ¿no es cierto? Y ahí el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, estimado doctor, vamos a rescatar, ¿no es cierto?, tres principios fundamentales que fueron materia de mi exposición en la clase anterior, ¿sí? No sé si lo recuerda, doctor, hice una exposición todavía con un referente latín muy importante, ¿no? ¿Qué vamos a rescatar en esta sentencia, estimado doctor? Primero, el principio de legalidad. En segundo lugar, el principio del deber de motivar el acto administrativo, ¿no? En segundo lugar. En tercer lugar, vamos a exponer el principio de proporcionalidad, enmarcado, ¿no es cierto?, o correlacionado con el principio de razonabilidad, y principio de proporcionalidad, ¿sí?, en el acto administrativo sancionador. El principio de legalidad, estimado doctor, ¿qué dice? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional respecto al principio de legalidad? ¿No? Dice que es una garantía auténtica, constitucional, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Hace un criterio, es un criterio, dice, es un criterio en el ejercicio del poder punitivo, el ius puniendi del Estado, ¿no es cierto? Y hace una precisión, estimado doctor, se sustenta en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Dice, nadie será procesado, ¿no es cierto?, por un acto o omisión que al tiempo, ¿no es cierto?, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado por la ley. Principio de legalidad. ¿Qué más? Hace una precisión importante, doctor. Sabemos que el derecho administrativo, ¿no es cierto?, está relacionado algunos principios con el derecho penal, ¿no es cierto? Entonces, este Tribunal Constitucional hace una relación del principio de legalidad, ¿no es cierto?, y sus manifestaciones. Sabemos que el principio de legalidad en el derecho penal, ¿no es cierto?, tiene 4 manifestaciones, ¿no? Ley escrita, ¿no? Ley escrita, ley previa, ley estricta y ley cierta, ¿no es cierto? Son 4 manifestaciones del derecho penal. Pero ¿qué dice la Sala del Tribunal Constitucional? ¿No es cierto? No solo se aplica, dice, no solo se aplica en el ámbito penal, sino también en el derecho administrativo sancionador. Importante. ¿Qué más? ¿Qué más dice la Sala del Tribunal Constitucional, honorable doctor Saavedra? Dice, no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. ¿Por qué? Porque el primero, ¿no es cierto?, garantizado por el ordinal 2, el ordinal D del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, lo que le mencioné anteriormente. Dice, se satisface cuando se cumple la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, ¿sí? Pero en cambio, la tipicidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con la conducta que la ley considera un delito, la ley penal. ¿Qué más, doctor? Vamos a hablar también qué es lo que dice el Tribunal Constitucional respecto a la motivación del acto administrativo. Importante también. Dice, se trata de un principio constitucional, dice, ¿no?, implícito en la organización del Estado democrático, ¿no es cierto?, que se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Qué precisión hace, doctor? ¿Qué precisión hace? Dice que para lograr
¿no es cierto? Para lograr este objetivo, ¿qué objetivo? ¿Qué objetivo? La debida motivación, ¿no es cierto? Las decisiones de la administración deben contener una adecuada motivación. ¿Cómo? Tanto de los hechos como de la interpretación, de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso. Importante. Razonamiento del funcionario, ¿no es cierto? O esa decisión debe estar enfocado en las normas. ¿Qué más? ¿Qué más? Hace una mención honrosa, ¿sí? De la ley 2744, ¿no es cierto? Ley que hemos estudiado claramente con ustedes, estimado doctor. En concordancia con el numeral, ¿no es cierto?, 4 del artículo 3 de la citada ley, ¿no? Que manifiesta que la motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional respecto a la debida motivación, el deber de la debida motivación? Que una sanción administrativa, dice, ¿no? Una sanción administrativa, dice, supone la afectación de los derechos, ¿sí? Pero su motivación no solo constituye una obligación legal impuesta de la administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que el administrado, ¿no es cierto?, pueda hacer valer sus recursos impugnatorios, ¿sí? Que la legislación prevé, que la ley prevé, estimado doctor. ¿Qué más? El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo sancionador. Importante, doctor. El último punto, y con esto acabo mi exposición, ¿no? Configuración en la Constitución de los artículos 3 y 4, ¿no es cierto?, de la Constitución, valga la redundancia, y plasmado expresamente en su artículo 200, en el último párrafo, ¿no? El principio de proporcionalidad. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Se hace referencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué más dice? Una similitud. Hace una similitud, ¿no? La sala del Tribunal Constitucional hace una similitud, ¿no? ¿Entre quiénes, Luis? Entre el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, ¿sí? ¿Para qué? Porque en la medida de una decisión, dice, una similitud entre el principio de razonabilidad y principio de proporcionalidad en la medida que una decisión que se adopta en el marco de convergencia, dice, de dos principios constitucionales. Dice, ¿para qué? Cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. Debe respetarse el principio de proporcionalidad. ¿Qué más? Dice que el principio, la sala dice, el principio de proporcionalidad, ¿no es cierto?, está estructurado en 3 subprincipios. ¿Cuáles son? Necesidad, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? De la máxima proporcionalidad, ¿no es cierto?, de la máxima de proporcionalidad en sentido estricto, dice, ¿qué dice? Que los principios, mandatos de optimización, ¿no es cierto?, con relación a las posibilidades jurídicas, ¿ya? Son mandatos de optimización, ¿no es cierto?, con relación a las posibilidades jurídicas. En cambio, los subprincipios de necesidad y adecuación, ¿no es cierto?, son como mandatos de optimización, ¿no es cierto?, con relación a las posibilidades fácticas, ¿sí? Entonces, estimado doctor, estos 3 principios fundamentales hace mención la sentencia del Tribunal Constitucional. Estos magistrados precisan, es muy importante la jurisprudencia de los precedentes vinculantes. En este caso, he expuesto, ¿no es cierto?, de estos principios que tienen mucha relevancia en el derecho administrativo sancionador, ¿no es cierto?, la potestad administrativa sancionadora, ¿no es cierto?, ¿no? Sabemos que el derecho administrativo sancionador, ¿no es cierto?, la potestad administrativa es un mecanismo, ¿no es cierto?, es un mecanismo, ¿no?, cuando la entidad pública o cualquier entidad emita una sanción, ¿no?, que es enmarcada, limitada por la ley, ¿sí?
Hasta aquí mi exposición, estimado doctor, espero le haya sido de su entendimiento. Y si me permite, quiero despedirme con una frase, ¿sí?, de este gran referente Confucio, que dice: exígete a ti mismo, ¿no es cierto? Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así ahorrarás disgusto. Muchas gracias, estimado doctor Celso Saavedra, ha sido muy atento conmigo, espero que considere mi justificación y tenga por recibida este video en donde le explico esta sentencia del Tribunal Constitucional, importante, ¿no?, porque va correlacionado con los temas que yo expuse en la clase pasada, ¿no? Muchas gracias. Hasta aquí mi participación, estimado y honorable doctor Celso Saavedra.